Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Favor de apagar micrófonos y cámaras para evitar interferencias. Si surgen preguntas durante la presentación, las pueden ir escribiendo en el chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Cedo la palabra a la ingeniera Andrea Cermeño, asesora de proyectos de iluminación en Supra Desarrollos, quien nos va a estar platicando sobre iluminación y la NOM 025. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Miros, por la introducción. Mi nombre es Andrea Cermeño y les voy a estar platicando acerca de la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que nos dicta las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. El objetivo principal de nuestra plática es darles a conocer los diferentes requerimientos de iluminación en las áreas de trabajo, dependiendo de las diferentes actividades que se realizan, esto pues para poder crear un ambiente seguro y saludable para quienes estén bajo esas condiciones. Los temas que vamos a ver o que vamos a tocar son unos conceptos básicos que nos marca la NOM 025, los niveles de iluminación para los diferentes centros o los diferentes ambientes de trabajo, los reconocimientos de ambiente o qué tenemos que tomar en cuenta al momento de proyectar un nivel de iluminación, la evaluación de la iluminación y cómo podemos obtener una iluminación promedio. Tenemos estos tres conceptos, los cuales son el brillo, que nos dice que es la intensidad luminosa que se proyecta sobre una superficie. La iluminación crítica, y aquí hacemos énfasis a que puede ser una iluminación deficiente o una iluminación con niveles muy altos de iluminación en el área de trabajo. Y lo que es la reflexión, que es la luz que incide en un cuerpo y es proyectada. Vamos a empezar con los diferentes niveles dependiendo de nuestro tipo de ambiente de trabajo. En la NOM 025 tenemos esta tablita, vamos a estar viendo esta tablita con las diferentes tareas visuales que se pueden realizar, el área de trabajo que nos marca y el nivel de iluminación mínimo que debemos de tener. El primero nos dice que en áreas de exteriores donde se pueda distinguir el caminar, el vigilar el tránsito de vehículos y que esto aplica para patios o estacionamientos, debemos de tener un nivel de iluminación mínimo promedio de 20 luxes. Para áreas donde la tarea visual hay una disculpa. Para áreas donde la tarea visual nos dice que tenemos que distinguir el vigilar el movimiento de vehículos, el tránsito un poquito más en interiores, como pueden ser almacenes de poco movimiento, los pasillos, escaleras, estacionamientos que están cubiertos o subterráneos. Y muy importante, la iluminación de emergencia nos dice que debemos tener un mínimo de iluminación de 50 luxes. En áreas interiores donde los pasillos son de alta circulación, donde hay salas de espera, salas de descanso, un cuarto de almacén, un cuarto de calderas o los cuartos donde tenemos una subestación eléctrica, nos dice que el nivel de iluminación que debemos tener mínimo promedio es de 100 luxes. El siguiente punto nos dice que donde debe de haber un requerimiento visual simple, una inspección a simple vista, donde no tenemos que entrar en detalles muy específicos, algún recuento de piezas, un trabajo en banco, un trabajo en máquina, nos dice que esto puede ser en áreas de trabajo como almacenaje rudo, una recepción, un despacho, una caseta de vigilancia o un cuarto de compresores donde tenemos que tener un poquito más de visibilidad, tenemos que tener un nivel de iluminación mínimo de 200 luxes. En áreas donde se hacen trabajos de ensamble, trabajos de banco, trabajos en máquina, trabajos de inspección,
empaques, en todo lo que es oficinas. Tenemos que tener lo que son 300 luxes mínimo. Para áreas como talleres de precisión, áreas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios, donde la distinción tiene que estar clara de los detalles, hay acabados delicados, ahí se está manejando un procesamiento de información, manejo de instrumentos. El nivel de iluminación mínimo promedio que debemos de tener en estas áreas de trabajo es de 500 luxes. Ahora, en áreas donde necesitamos una alta precisión, como pueden ser cabinas de pintura, laboratorios de control de calidad, áreas donde la distinción de los detalles es más fina o es mucho más detallado, el ensamble de inspección de trabajos delicados, el manejo de instrumentos, piezas pequeñas, tenemos que tener un nivel de iluminación mínimo de 750 luxes. En áreas donde el proceso de ensamble es de inspección mucho más pequeñas, por ejemplo, a veces tenemos las mesas de trabajo dentro de lo que son las industrias o las maquiladoras, que ven componentes muy específicos o que realizan tareas muy detalladas, donde tienen alta exactitud de detalles en procesos de ensamble, en procesos de inspección de piezas complejas, en acabados de pulidos muy finos. Tenemos que tener un nivel de iluminación de 1000 luxes. En áreas donde los procesos son de gran exactitud, ejecución de tareas visuales muy específicas, donde hay un alto grado de especialización en la distinción de detalles, entramos en que tenemos que tener 2000 luxes. Aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de iluminación porque tenemos que buscar el confort visual también de la persona que está bajo estas tareas. Normalmente en este tipo de aplicaciones optamos por utilizar luminarias específicas con algún recubrimiento como alguna mica opalina para que nos pueda ayudar a no causar ese deslumbramiento y a tener realmente los niveles de iluminación donde los necesitamos. Entonces es necesario que reconozcamos el tipo de ambiente en donde vamos a estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar cuando estamos en un espacio y vamos a realizar una propuesta de iluminación? Muchas veces nos topamos con que tenemos a lo mejor demasiadas luminarias y no las necesitamos. Entonces podemos hacer un ajuste y llegar a los niveles de iluminación que realmente se necesitan dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer o qué es lo que nos tenemos que fijar? Primero que nada, en la distribución de las áreas de trabajo, qué se hace en cada espacio, porque sabemos que no en todas las áreas necesitamos el mismo nivel de iluminación. Si es que ya tienen luminarias instaladas, revisar las potencias de las luminarias que tienen y ver qué es lo que vamos a proponer. A lo mejor necesitan menos luminarias, a lo mejor necesitan más luminarias, a lo mejor podemos, con el arreglo que tienen, podemos hacer una uniformidad y llegar al nivel de iluminación que realmente necesitan. Necesitamos también fijarnos muy bien en lo que son los colores y el tipo de superficie que hay, ya que dependiendo de esto, al momento de hacer un estudio, sí marca mucha diferencia. No es lo mismo tener iluminación en un espacio oscuro a tener iluminación en un espacio claro. La descripción de las tareas realizadas en cada uno de los espacios. La descripción de los puestos de trabajo. Esto va de la mano pues para poder lograr el nivel de iluminación que realmente se requiere. Hablamos de los niveles de iluminación específicamente en donde se va a hacer el trabajo. No necesitamos tener por ejemplo, los 1000 luxes en todo nuestro espacio de trabajo, sino en todos el espacio necesario. Y la percepción de iluminación, muy importante. Ver, al momento de estar nosotros en el espacio, ver si para nosotros es mucha iluminación o es muy poca, o realmente tengo ese confort visual para decir, ¿sabes qué? Sí voy a cumplir con mis niveles, no necesito más luminarias, sí necesito más luminarias. Todo ese tipo de
de aspectos es muy importante que se tomen en cuenta. Ahora, estos puntos también son muy importantes que se tomen en cuenta al momento de hacer un estudio de iluminación. Según la norma 025, se debe realizar una evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o puestos de trabajo. Debemos de determinar el factor de reflexión en el plano de trabajo, que quiere decir donde realmente estoy realizando mi tarea visual, y las paredes por su cercanía al trabajador, ya que esto puede afectar las condiciones de iluminación. Aquí es donde tomamos en cuenta la textura, el tipo de material, el color de la pared, realmente qué es un ambiente al 100% para poder llegar a ese confort visual. Nos dice que los niveles máximos permisibles del factor de reflexión en las paredes es del 60% de mi nivel promedio de iluminación y en el plano de trabajo es del 50%. La evaluación debe realizarse siempre en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación y se lleva a cabo con un luxómetro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tomar nuestro nivel de reflexión en las paredes? Poniendo nuestro luxómetro frente a la pared para ver la cantidad de luz que es rebotada o que en este caso es la reflexión. En el plano de trabajo hacemos de la misma manera. Entonces, ¿cómo vamos a obtener nuestra iluminación promedio? Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es un estudio fotométrico para poder evaluar los diferentes puntos de iluminación. Nos dice que el cálculo de iluminación promedio es el que indica si el área está en condiciones seguras y saludables para el trabajador. Y esta cambia según sea la tarea visual a realizar. Dicho promedio se consigue haciendo varias mediciones con un luxómetro en el área. Entonces, todas estas mediciones se suman y el resultado se divide entre el número de cantidad de mediciones. Ojo aquí, muchas veces, dependiendo del área, es como queremos tomar las mediciones. Yo les recomiendo tomar mínimo 10 puntos para poder tener algo mucho más cercano a lo que es nuestro promedio de iluminación. Ahora, como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos lo que es el mobiliario, tenemos nuestra distribución de luminarias. ¿Por qué? Porque es muy importante que al momento de hacer una propuesta de iluminación y solicitar un estudio, tengamos en cuenta todo este tipo de detalles, mobiliarios, superficies, colores de paredes, qué tipo de tarea hacen. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a afectar. No es lo mismo hacer un estudio fotométrico en un espacio completamente vacío, que a lo mejor nos va a dar los 300 luxes que nos pide la NOM, pero al momento que tú agregas todo tu mobiliario, ese nivel va a bajar. ¿Por qué? Porque te va a restar, se van a empezar a crear sombras. Ahora, un error que a veces se puede cometer es, por ejemplo, en los almacenes. No se toman en cuenta a lo mejor las alturas de estivamiento o los racks. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos que poner una luminaria que esté diseñada para ese tipo de ambientes, para ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el ángulo de iluminación en los pasillos de los racks necesitamos que nos bañen lo que es las laterales del material que está activado, pero también necesitamos la iluminación en los pasillos. Entonces, necesitamos poner una luminaria que nos dé ese ángulo de iluminación directamente hacia el pasillo y hacia el producto y que no se vaya a perder en la parte de arriba. Entonces, sí les recomiendo, la verdad, que tomemos en cuenta todo este tipo de aspectos. Entonces, muchas veces también nos ha tocado de que se solicita un estudio de iluminación, se hace, se propone un nivel y luego después te topas con que, ay, es que las paredes eran oscuras. Entonces, realmente no estás dando al 100% o lo más cercano que es tu ambiente de trabajo. Entonces, a lo mejor tú en tu estudio estabas proyectando 300 luxes y realmente los estás cumpliendo, pero al momento de instalar las luminarias en la verdadera zona de trabajo donde están, pues no llegas a ese nivel. ¿Pero por qué? A lo mejor no toma en cuenta, como les comentaba, el color de las paredes y eso hace que, por ejemplo, si es algo oscuro, nos va a consumir iluminación y pues obviamente los niveles van a bajar.
Entonces, aquí en Supra nosotros los apoyamos a realizar todo lo que son los estudios fotométricos y los levantamientos. Es cuestión nada más de que se pongan en contacto con su agente de ventas para que podamos acompañarlos a lo que es hacer las mediciones, incluso a tomar niveles de iluminación para que ustedes puedan estar 100% seguros de lo que les vamos a estar entregando. Entonces, digo, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. Digo, la NOM 025 nos habla de estos conceptos, de estos niveles de iluminación que tenemos que tener en áreas interior y pues cómo hacer o cómo reconocer un ambiente para hacer una propuesta. Entonces, eso es todo. Digo, es una plática breve sobre los diferentes niveles que requerimos. Y pues digo, no sé si tengan alguna pregunta, algo que compartir en lo que los podamos estar apoyando. De igual manera pueden abrir sus micrófonos si gustan hacer la pregunta por voz. Bueno, al parecer no hay preguntas. Todo quedó muy claro, Andrea. Muchas gracias. No, gracias a todos. Como quiera les vamos a estar compartiendo lo que es la presentación y cualquier duda que tengan nos pueden escribir y digo, también nos pueden encontrar en las redes sociales para lo que ustedes nos lleguen a necesitar. La presentación se va a compartir en nuestro canal de YouTube, Supra Desarrollos Tecnológicos, y ahí lo pueden encontrar, al igual que otros webinars que hemos estado ofreciendo. Incluso, Andrea, no sé si tengas algún correo. Muchas gracias por su presencia. Como lo comenta mi compañera Miroslava, pueden encontrar lo que es la presentación en nuestro canal de YouTube.